Estamos con invitado en piso, así que le damos la bienvenida a él, a Silvio Belomío. Bienvenido, buen día Silvio, ¿cómo estás? Gabriel, Hola, ¿cómo te va? invitación. Arrímate un poquito más al micrófono, Dale. Silvio, así te escuchamos mejor. Silvio es candidato a diputado nacional por el Frente Unido. Pueblo Unido, ¿sí? Así es. Sí, Contanos sí, sí. un poco, Silvio, ¿cómo Sí, estás viviendo? Bueno, la verdad que es muy difícil, por supuesto, la instalación sobre todo y el hecho de que particularmente no participaba, estaba alejado de la arena de las elecciones, no de la arena política, pero sí de las ¿Y qué elecciones. te hizo volver? Y la realidad tucumana, la realidad argentina, el hecho de que obviamente que la política no se deja nunca, pero sí cuando me alejé en su momento siempre me alejé de la zona de confort, Claro. siempre, permanentemente en las distintas gestiones también inclusive, nunca el calor del poder, la verdad que nunca me sedujo y en este caso lo que me impulsó más que nada es la realidad que estamos viviendo en Tucumán, en Argentina. ¿Y qué realidad estás mirando vos? No, la verdad que la que estamos sufriendo, en definitiva, estamos sufriendo todos los argentinos. Hubo una ilusión, una expectativa hace un par de años con la elección presidencial, una vuelta de página, en realidad, y ahora estamos viendo que es un poco más de lo mismo. Entonces la desilusión es muy fuerte en la gente. Así lo siente tu partido. Así lo sentimos la mayoría de los tucumanos que inclusive me impulsaron a que participe de esto. También una cuestión de un status quo en lo que es la dirigencia, el nivel de la dirigencia en Tucumán. La gestión en Tucumán, bueno, sigue estancada, una provincia que sigue sumergida. Vemos cómo crece en el resto de la región, el resto de las provincias, cómo avanza y Tucumán sigue totalmente estancada. Entonces, el hecho de yo haber participado de gestiones, no solamente de estudiar la cuestión política, haber participado de gestiones exitosas y que demostrarme a mí mismo que las realidades se pueden modificar, porque sí se las pueden modificar, y tener en cuenta que la política cuando uno ejerce un cargo es siempre propender al bien común, algo que parece hoy solamente un dogma y no se lo tiene en cuenta. Y la política en Tucumán particularmente tiene que dejar de ser una cuestión familiar, el hecho de una búsqueda de una salida laboral y entender de qué se trata todo esto. Y también el hecho de que cuando me alejé en su momento continué más allá de mi edad, continuar con la capacitación, ¿no? La capacitación creo que es permanente, más cuando uno pretende ejercer un cargo público. Uno no puede llegar a una función, a un cargo público a aprender. Entonces, toda esta conjunción de elementos y gente que se acercaba y me pedía que también que participe activamente, no solamente desde otro lugar, nos hace a que participemos con la conformación, no solamente con un objetivo de llegar a la banca de diputado nacional, que seguramente la conseguiremos cuando el tucumano sepa cuál es nuestra propuesta, sino también con la conformación de un espacio desde la oposición, lógicamente, con vista al 2027, Claro. considerando que la oposición en Tucumán está más que agotada y gastada. Estás mirando 27, Sí. 2027 más que el 27 de septiembre. No, De las dos octubre, cosas. En realidad, el 26 de octubre como primer objetivo, todo lo que sume a nuestro espacio va a ser bienvenido porque en definitiva estamos conformando un nuevo espacio, insisto con esto, un nuevo espacio político. Acá hay gente que está en la lista que, por ejemplo, la candidata que va en segundo término, forma parte de esta gente que está desilusionada de la política, que está desilusionada en general, que no saben ni siquiera, no sabían en su momento qué se vota o para qué se vota. El tucumano tiene que entender que el diputado nacional, la elección del diputado, no es nada más y nada menos que quien representa a los tucumanos en el Parlamento Nacional. Algo que se desvirtuó porque en definitiva los representantes lo único que hacen es levantar la mano según el sector político al cual pertenecen, sin tener en cuenta las medidas o los proyectos si benefician o no a Tucumán, sino simplemente respondiendo a un espacio político. Y eso es lo que nosotros tratamos de instalar. No tenemos jefe. El día que yo llegue a la banca de diputado, el objetivo va a ser defender los intereses de Tucumán, llevar nuestros propios proyectos, instalar los debates en los temas que son sustanciales, porque la coyuntura también hace a que participe y encabece la lista. Porque los temas que se están por discutir y que se están discutiendo hacen a las finanzas públicas, algo que es mi especialidad. 3 definiciones le pido. La primera definición es sobre el gobierno de Milei, la segunda sobre el gobierno de Jaldo y
Me reservo la tercera por un poquito más adelante. No, el gobierno de Milei, lo que te decía, generó mucha desilusión. Hoy hay una parte de la macroeconomía que está controlada, que es la parte financiera, que está vinculada con el control sobre todo de la inflación. Pero no podemos desconocer que hay una economía que está estancada, falta un crecimiento y no hay un aporte por parte de políticas públicas que tiendan al desarrollo de la macroeconomía y sobre todo entender que nuestro país está sustentado en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas, que más del 70% del empleo provienen de ahí. Y si la economía no se mueve y no hay dinero en el bolsillo de la gente, es imposible que haya empleo. Y hoy la principal problemática del argentino es conservar el empleo y conseguir un nuevo empleo. Algo que lamentablemente cuando uno estudia los indicadores y escucha a la gente también, te das cuenta que eso está fallando. Usted maneja los números, pero ¿la economía argentina ha mejorado o no respecto de un par de años atrás? Lo único que tuvo una mejora sustancial, sin duda, es frenar la inflación. ¿Sí? No desapareció la inflación, pero sí bajó sustancialmente. Pero esto ya lo vimos. Esto es un plan que es muy similar, inclusive con la gestión de Mauricio Macri en sus primeros años, donde hubo un control, insisto con esto, de una parte de la macroeconomía que es la financiera, un control financiero, pero no alcanza con el carry trade. Y el resto se estanca. El problema es que está estancado y eso, el estancamiento, bueno, lo que produce es precisamente un deterioro en la macroeconomía, un deterioro en la micro, en cada uno de los bolsillos de la gente y en definitiva lo que hay que proponer son las políticas públicas desde el Estado, algo que no es mala palabra, el Estado gobernante tiene que ser eficiente, no se trata de tamaño, y la motosierra particularmente considero que lo que afectó sustancialmente es a la clase media, no a la casta política. La casta política siguen siendo la misma, de hecho lo vemos acá en Tucumán, quienes son candidatos, quienes permanecen en el poder, siguen siendo exactamente los mismos, entonces por lo tanto la casta política no fue afectada por la motosierra. ¿Y Silvio, crees que Milei, la clase media, perdón. ¿Crees que Milei ya es casta también? Y ya forma parte de esto. De hecho, él en su discurso previo a asumir, yo respeto mucho porque él fue coherente y sigue siendo coherente. Él decía que es anarquista y que odia el Estado. Lo sigue diciendo, pero a pesar de su discurso y de su relato, hoy ya es casta, en definitiva, y vemos que hay ciertos vicios que lamentablemente no cambiaron y ciertas cuestiones que cuando uno ejerce el poder, y eso hay que tenerlo en claro, tiene responsabilidades. Las responsabilidades están en las distintas normas. Y cuando ocurren ciertas situaciones, uno es directamente responsable o indirectamente responsable. Pero siempre la cabeza es responsable de todo lo bueno y todo lo malo de lo que ocurre en un gobierno. Defíname a Jaldo. Y Jaldo es una continuidad de las pésimas políticas de Tucumán, de lo que ocurrió a lo largo lamentablemente, del regreso a la democracia a Tucumán. Y más que una continuidad, un estancamiento, es sinónimo de algo estancado, de ideas viejas, perimidas, de cabezas del siglo pasado. Y en esto te pongo algunos ejemplos. A mí me tocó estar en la función pública, en la dirección de renta a comienzos de este siglo, en el año 2000. Y lamentablemente en su momento era una crisis profunda, la crisis del 2000-2001 en Argentina, eso obviamente llegó a Tucumán y uno llevó adelante políticas públicas dentro de la dirección de renta. Y hoy tristemente veo, como tributarista también, lo analizo permanentemente, que las normas y las resoluciones que emanaban en su momento del organismo siguen vigentes. Más allá de que fueron buenas medidas en su momento, eso te da una cierta pauta del estancamiento de lo que es Tucumán en todo sentido. Y yendo a esta cuestión no voy al punto porque sí, sino que entiendo que uno de los principales motivos del estancamiento de Tucumán es su régimen impositivo. ¿El régimen impositivo? Sí, el régimen impositivo porque tiene una incidencia que es transversal a la macroeconomía, la economía en general. Y en Tucumán, cuando se habla de que nosotros le ponemos alfombras rojas a los inversores, eso no existe, eso es falso. Pero no solamente pensando que lleguen inversiones, sino controlar los capitales tucumanos, darle sustento, darle una calidad institucional a la empresa tucumana, a quien que desarrolla una actividad económica en Tucumán y que tenga una ventaja comparativa sobre el que esté fuera del sistema. Acá en Argentina más del 60% de la economía es informal, se maneja totalmente en negro y eso no solamente perjudica al fisco en sí mismo, sino crea una competencia desleal. Y eso no se lo evalúa de esta forma. Entonces,
¿Vos crees que falle el gobierno en esos controles acá en Tucumán? Hace muchos años que viene fallando, de hecho no es una percepción mía, son los indicadores y claramente así se lo establece. ¿Falla o quiere fallar? Mirá, como dije con respecto al gobierno de Milei también, las dos cosas son malas, no sé qué es peor. Yo creo que hay falta de idoneidad. Lamentablemente los funcionarios llegan a la función sin conocer de qué se trata. Hay una pésima elección también de funcionarios, de gabinetes. En eso también mucho tiene que ver la oposición. La oposición no eleva la vara de las discusiones y por eso es que digo que el principal factor, no tanto el oficialismo, sino la principal falla de Tucumán es la oposición. ¿Y quién es la oposición hoy en Tucumán? Y ya está, uno cuando ve los candidatos dice, a ver, son siempre los mismos, sabemos qué es lo que quieren, son funcionales, por eso es que nosotros levantamos la mano y decimos, che, acá hay algo distinto, acá se va a sumar gente que nunca estuvo inclusive en una función pública, pero que está capacitada para ejercer la función, quiere participar y a su vez demostrarle a sus pares que sí se puede modificar la realidad de la provincia sobre todo y por supuesto tratar de modificar la realidad del país. Silvio, ¿cómo ves la arena política para este 26 de octubre? ¿Complicada? Sí, muy compleja, pero bueno, acostumbrado a esto, a pelear contra los aparatos, contra los oficialismos, no es fácil. No es para nada fácil, los indicadores así también lo muestran, más del 86% de las elecciones del regreso a la democracia a la fecha la gana el oficialismo, los distintos oficialismos, entonces por lo tanto es muy difícil pelear, nosotros peleamos contra dos oficialismos, el nacional y el provincial, entonces son aparatos muy fuertes, tratan de instalar una bipolaridad que no existe, porque en el medio, precisamente cuando uno decide también la candidatura, sabe que la gran mayoría está precisamente en esto, no están los extremos fanáticos del gobierno nacional ni del kirchnerismo, ya esos extremos son ruidosos, son fanáticos, pero ya no son la mayoría. La gran mayoría está precisamente en una situación de desilusión, de desamparo de la política, claro, y busca un cambio. ¿Qué lectura hace de la elección ayer en Corrientes? Y un poco ratificando lo que te decía, que prime el oficialismo, ¿sí? Los oficialismos es muy difícil en las provincias, sobre todo revertir la realidad de los oficialismos. Ganarle una elección es muy compleja y más si la oposición no se une y no busca un proyecto común. Pero más allá de eso, la repercusión que tiene a nivel nacional está claro que por ahí las realidades que intentan venderte o los relatos no son tales cuando analizamos no solamente la elección de ayer, sino las elecciones que se vienen dando a lo largo del año en otras provincias, donde viene ganando los oficialismos locales, donde se viene instalando una cuestión que no es que tiene un apoyo masivo el gobierno nacional, muy por el contrario, tiene malas elecciones, entonces si esto no los hace recapacitar, que las políticas necesitan un cambio, necesitan un golpe de timón, bueno, no sé qué más lo puede hacer recapacitar. ¿Y esto es un termómetro al 100% de las elecciones 2025? Siempre las elecciones son termómetros porque es lo que decide la gente. Entonces, las elecciones intermedias supuestamente sirven para eso, para decir, bueno, venimos muy bien, seguimos teniendo el apoyo de la gente o, señores, corrijamos el rumbo porque de la forma que vamos hay una situación que uno puede creer que es la ideal, pero en realidad el pueblo la está pasando mal, la está sufriendo, entonces por lo tanto modifiquemos algunas conductas y algunas políticas públicas. Así es. Gracias, Silvio. No, muchas gracias a ustedes. Gracias, Belomío. Por el espacio. Muchas gracias. Candidato a diputado nacional por Pueblo Unido, Silvio Belomío, lleva unos años ya en política, trabajando en el sentido